La epigrafía funeraria es posiblemente el tipo de inscripción más extendida en el mundo, y aunque cada cultura ha generado sus propios tipos, también se han dado casos de importaciones de modelos extranjeros. Independientemente de la extensión del texto o de la importancia histórica del difunto al que esté dedicada, cada una de estas inscripciones es un documento único que a veces incluso obliga a replantear algunas cuestiones ya conocidas. Este es el caso de la inscripción de Caterina Biglione. Viendo el calco de la inscripción que publicó en 1954 Francis Rollo, podemos comprobar que se trata de una inscripción medieval con letra gótica. De hecho, en palabras de uno de los investigadores que han trabajado esta inscripción, presenta los caracteres típicos de la epigrafía genovesa del siglo XIV. La traducción del texto latino dice así: en el nombre del Señor, amén. Aquí yace Caterina, hija del fallecido señor Domenico de Ilioni, quien murió en el año 1342 en el mes de junio. Como se puede comprobar, es un texto sencillo. Pero si ampliamos el campo de visión, podemos ver que hay un pequeño cartucho junto a las líneas 2 y 3, con una orientación vertical. El texto contenido en este cartucho lateral son 4 caracteres chinos escritos con un tipo de caligrafía conocida como pequeño sello, Xiaochuan. Este breve texto puede leerse de la siguiente manera: Inwei Hu Huang, cuya traducción literal sería Inwei obtuvo ver, lo que se puede adaptar al español diciendo Inwei pudo ver esta inscripción, que es a lo que está haciendo referencia el texto. Así pues, una inscripción medieval aparentemente bastante común se convierte en un documento singular, pero si parece llamativa la existencia de un texto chino en una inscripción latina, lo es menos si tenemos en cuenta que la inscripción fue hallada de forma casual en 1951 por unos obreros que trabajaban en las obras de demolición de las murallas de la ciudad china de Yangzhou, y poco después también se localizó la lápida de Antonio Ilioni, hermano de Caterina. El hecho de que se hayan encontrado 2 inscripciones latinas en Yangzhou, aunque algo fortuito, no debe extrañar, dado que se trataba de una ciudad comercial muy importante durante el periodo de la dinastía Yuan, cuando China fue gobernada por los mongoles, y estos daban protección a los extranjeros dentro del territorio chino. Por el hallazgo de las inscripciones de Caterina y su hermano Antonio, así como por otras lápidas islámicas que se encontraron en una sección cercana de la puerta sur de la muralla, se cree que en las cercanías se encontraban los cementerios de las comunidades extranjeras asentadas en la ciudad. Al mismo tiempo, dado que a las afueras de la puerta sur estaba el distrito conocido como Guanyichien, en el que residían los extranjeros en este periodo, hace creer que la residencia de la difunta Caterina debía de estar cerca de su lugar de enterramiento. De hecho, la ciudad de Yangzhou se conoció tempranamente en Europa gracias al relato de Marco Polo, dado que el veneciano habla de esta ciudad en el libro de las maravillas del mundo, indicando que incluso llegó a ser gobernador de la misma durante 3 años por orden de Kublai Khan. Aunque Marco Polo no llegó a mencionar la existencia de cristianos en Yangzhou, el monje franciscano Odorico da Pordenone relató que de camino a la capital china atravesó el río Yangtze y aproximadamente en 1322 visitó la ciudad de Yangzhou, en la que conoció una comunidad de monjes franciscanos residentes allí. Dado que se trataba de una comunidad extranjera, estos franciscanos debieron de residir cerca de la puerta sur de la ciudad de Yangzhou, y según Rollo, posiblemente la misión franciscana sería el centro de la comunidad católica de la ciudad. Este hecho le llevó a plantear que el autor de la lápida o estaba relacionado con los misioneros o fueron ellos mismos quienes la encargaron. Lo cual nos lleva a preguntarnos quiénes eran estas personas que se mencionan en la lápida: Caterina y Domenico Ilioni. De la primera no se sabe nada, salvo la poca información que aparece en la inscripción, pero el caso de Domenico es diferente, pues nunca se ha cuestionado la procedencia italiana y se ha tratado de vincularle con algunas familias del norte de Italia. Rollo defendió en 1954 que la lectura del apellido era Biglionis, lo que le hacía originario de la población piamontesa llamada Biglioni, donde al menos en 1570 todavía había 2 familias con el apellido Biglioni. Esto le llevó a argumentar que Domenico debió de pertenecer a una familia de comerciantes genoveses. Esta explicación fue rebatida años después por Robert López, quien consideró que la lectura del apellido era errónea y en lugar de Bilionis debía de leerse Ilionis, con Y. Esta lectura permitió identificar a Caterina como hija de Domenico Ilioni,
un hombre al que se menciona en un documento genovés datado en 1348 y en el que se indica que Domenico Ilioni, que vivió en China, fue albacea de otro comerciante genovés en alguna fecha que no se precisa. Este presunto origen genovés explicaría al mismo tiempo que la inscripción se realizara utilizando caracteres típicos genoveses del siglo XIV. Pero a pesar de estas influencias genovesas, sin duda la lápida fue encargada a un lapicida de Yanzhou, dadas las características de la decoración de la misma. Al ver la inscripción al completo, se puede apreciar su forma oblonga, sus fracturas en la parte superior e inferior de la misma y su decoración. Como se puede apreciar, un marco decorado con motivos florales delimita la lápida, cuyo campo se puede dividir en dos secciones, una inferior dedicada al texto y una superior en la que se encuentra representada la Virgen María entronizada con el niño, el martirio de Santa Catalina de Alejandría y un hombre con un bebé en los brazos. Pero aunque estas escenas fueran diseñadas por alguien de origen occidental, conocedor del latín, de la tradición epigráfica genovesa y de la iconografía cristiana, algunas de las características con las que se realizaron estas escenas llevaron a pensar que el lapicida era de origen chino. Por ello se hace necesario ver de forma independiente los componentes de esta decoración. Como se puede ver, el martirio de Santa Catalina de Alejandría se divide en tres partes fácilmente reconocibles y naturalmente su representación alude al nombre de la difunta, algo que en China solo reconocerían los iniciados en la iconografía cristiana. En la primera escena se narra el martirio de la santa en el ingenio de la rueda y el martirio obrado, y el milagro obrado por los ángeles que rompieron la máquina, causando la muerte de sus torturadores. Mientras esto sucede, la santa permanece de rodillas en oración y con el pecho descubierto. Este modelo sigue claramente la tradición occidental, del que se pueden encontrar numerosos ejemplos, como el realizado por Fernando Gallego en el siglo XV, y en el que también se muestra la santa desnuda. La segunda escena muestra a la santa arrodillada y en oración junto al soldado que la va a decapitar con una espada. Este soldado porta un tocado tártaro, lo que unido a sus facciones que evocan rasgos orientales parecen indicar una adaptación de la narración a los modelos locales. De igual modo, en Occidente hay ejemplos de este tipo de adaptaciones, como la talla de Santa Catalina conservada en el Bodemuseum de Berlín, en el que se adapta el aspecto físico de la santa egipcia al modelo germano de piel blanca y melena rubia. La última escena del martirio de Santa Catalina es el traslado de los restos mortales hasta el monte Sinaí, una escena también tomada de la tradición iconográfica occidental. Por otra parte, en la parte superior de la lápida hay 4 ángeles distribuidos en 2 parejas, cuya característica más llamativa es que en todos los casos carecen de pies y sus extremidades inferiores parecen envueltas con algún tejido. Este tipo de imagen es propia de las representaciones chinas de las Fengtian o apsaras budistas, así como de otras divinidades celestiales, como las representadas en la cueva número 15 de Yulin. El detalle más conocido de la lápida de Caterina Ilioni es posiblemente la imagen situada en su vértice superior, que representa a la Virgen María entronizada y portando al niño. A pesar de que la indumentaria de la Virgen está en clara sintonía con la tradición de las representaciones marianas de Occidente, esta está sentada sobre un trono claramente oriental. Este trono es similar a un tipo de taburete que estaba muy extendido en China y que aparece en pinturas del siglo VIII, así como en otras contemporáneas a la inscripción, como el mural de la tumba hallada en la localidad de Chifeng. La primera vez que se menciona a la Virgen María en China fue en el año 781, en la estela nestoriana de Xi'an, donde se indica que el cielo se regocijó y una virgen dio a luz a un sabio en Taqing, es decir, el Imperio Romano. Pero a pesar de esta primera mención, no se conocía ninguna representación gráfica de la misma hasta la Edad Moderna, de forma que el hallazgo de la lápida de Caterina Ilioni supuso el descubrimiento de la imagen mariana más antigua realizada en China, descubierta hasta la fecha. Hasta ese momento se debatía si el rollo pintado por el famoso pintor Tang Yin en el siglo XVII era o no la más antigua, pero es muy debatida, entre otros motivos, porque el niño no porta una aureola, como es el caso de la imagen de la lápida de Caterina Ilioni o de la Virgen María Emperatriz de China realizada en 1908. El último elemento de la decoración de la lápida es el relieve de un hombre arrodillado con un bebé en sus manos.
Desde un primer momento, Rollo indicó que la traducción correcta de Filia quondam Domini Dominici debía ser la hija del difunto señor Domenico. Pero a pesar de esto, Rollo también reconoció la posibilidad de poder traducir el mismo texto como la hija fallecida del señor Domenico, aunque sería demasiado forzada, dado que lo normal es que quondam preceda al sustantivo al que complementa. Esta traducción ha llevado a indicar que Caterina debía de ser adulta o adolescente en el momento de su muerte. Por lo tanto, el hombre con el que porta el bebé se trataría de una representación simbólica de un monje franciscano ofreciendo el alma de la difunta. Esta identificación del hombre y el bebé como un monje que protege y ofrece a la divinidad el alma del fallecido encaja con las silografías que representan el momento de la muerte en el Ars Morendi. En estas estampas, el monje se encuentra junto a la cabecera del moribundo, cuya alma, representada por el cuerpo de un niño, es acogida en el cielo por los ángeles. Pero esta interpretación plantea la cuestión de si Caterina nació en China o en Italia, sobre lo que se ha llegado a afirmar que Caterina no debió de haber seguido a su padre desde Italia debido a las enormes dificultades del viaje. De esta forma, se ha dado por supuesto que Caterina fue fruto de la unión del italiano y una mujer de origen asiático. Esta explicación puede ponerse en duda si se tiene en cuenta que el propio Marco Polo ya relató que participó en el traslado por mar de la princesa Kokochin desde Pekín hasta Tabriz, cerca de la frontera iraní con Armenia. Un viaje con iguales o mayores dificultades que el que supondría el traslado de Caterina. En cualquier caso, si la identidad del padre de Caterina es la misma que la de Domenico Ilioni en el documento de 1348, podríamos plantear algunos interrogantes, tales como si la difunta era realmente o no fruto de la unión entre un occidental y una mujer oriental, cuál sería la relevancia social de Caterina dentro de su comunidad y se desempeñó en tierras chinas alguna actividad comercial internacional, bien de forma directa viajando o de forma indirecta gestionando. Lamentablemente, a falta de una nueva documentación y a día de hoy no se puede dar ninguna respuesta a estos interrogantes que se plantean. Así pues, esta inscripción sepulcral ha dado luz sobre algunos de los aspectos poco conocidos sobre la residencia en China de personas procedentes del Mediterráneo occidental o el desarrollo del cristianismo en la zona en este periodo. Pero al mismo tiempo, la inscripción de Caterina Ilioni plantea interrogantes sobre cuestiones más particulares, como la identidad real de las personas mencionadas en la lápida y que esperamos que algún día se puedan aclarar.